Bueno, hola, mi nombre es Nauset, soy el jefe de cocina del restaurante La Cacatúa en el centro de Valladolid y vamos a probar el termómetro para sartenes, ¿vale? Y lo vamos a probar con un revuelto de setas a baja temperatura. Nos hará falta huevos y una patata más o menos, que la patata será para la densidad al revuelto, unas setas, un poco de pan para acompañar el revuelto y aceite de oliva. Primero de todo vamos a empezar haciendo la patata, así que vamos a añadir un poquito de aceite. Lo que vamos a hacer es confitar la patata y para eso el termómetro nos va a ayudar para que no suba la temperatura del aceite por encima de 120-140 grados. Ponemos a fuego alto para que suba la temperatura del aceite y en lo que sube la temperatura vamos a pelar la patata y de la patata no la usaremos toda, simplemente unas láminas, que es para darle un poco de densidad por el almidón de la patata. No vamos a usar nada más. Bueno, no vamos a pelarla toda porque no vamos a usarla toda, ¿vale? Y de aquí sacaremos unas laminitas muy finitas que nos ayudará a dos cosas: a que se haga antes la patata y luego dentro del revuelto la vamos a romper, así que tampoco hace falta que estén perfectas ni nada de eso. Ponemos dentro del bol, las lavamos un poco para quitar el almidón externo y por si queda alguna suciedad y ya está. Bueno, esto va subiendo aquí como la espuma y es lo que va subiendo la temperatura. Podemos cortar las setas. Esta seta se llama King Oyster. A mí sinceramente el rabo no me gusta porque suele ser un poco más duro, ¿vale? Usaremos bastante cantidad de setas ya que cuando las salteas pierde volumen la seta. Como unas 7 setas grandes, ¿vale? Valdrá para hacer el revuelto. Está en 120, así que le bajo la temperatura para que vaya lento. Está humeando casi ya. Y como es un vitro, aunque lo paréis va a seguir subiendo. Lo apartamos un poco para que reduzca el calor. Si veis que sube demasiado la temperatura, añadís un poco de aceite fría y contrarrestáis. Como tenemos el termómetro y sabemos la temperatura que tiene, podemos jugar con sacar y poner. La ventaja que nos da saber la temperatura a la que está. Ahí ahora mismo está friendo, ¿vale? Pero cuando vamos añadiendo patata que está fría, bajará la temperatura. Está en 160 ahora. Y bajando poco a poco. Bueno, pues como la temperatura es perfecta, vamos a cocinar fuera del fuego. Sabremos la temperatura a la que está el aceite en todo momento por el termómetro, así que en cuanto veamos que baje de 120 grados, podemos ponerlo de nuevo en el fuego y darle un poquito de temperatura, aunque no va a ser necesario porque se va a mantener bastante. Ahí va bajando. Bueno, la seta, cortar en trozos más o menos medianos, unos cuadraditos, ya que la seta cuando se cocina va a reducir el volumen siempre y se va a quedar un poco más pequeña. Está en 128, lo ponemos en el fuego, sin encenderlo ya que es un vitro, ya va subiendo otra vez, poco a poco, porque no tiene calor residual. Como la patata es muy fina, en 2 minutos va a estar hecha. Un platito con un poquito de papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Cuando se vaya viendo la patata, que es un color más o menos translúcido, ¿vale? Es que casi va a estar. Si queréis con una pinza mismo podéis pinchar y ver que cede fácilmente. Para decorarlo por encima un poquito, darle un poco de sabor, podéis usar cebollino, perejil, lo que queráis encontrar. A mí sinceramente me gusta bastante el cebollino, porque es como darle un sabor bastante delicado a ajo, sin ser ese sabor a ajo fuerte, ¿vale? Nada, cuadrarlo bien y picar finito, finito, o si queréis poner 2 ramitas pequeñas encima, como queráis. A mí me gusta picarlo. Me relaja bastante, incluso en el restaurante siempre cortado chiquitito, ¿vale? Vamos a un lado. Y la papa ya está. Así que la sacamos poquito a poco, ¿vale? Intentamos que quede muy poca grasa en la papa, ya que no nos interesa que haya mucha grasa luego en el revuelto.
Dejamos muy poco aceite ahora, el justo y necesario para saltear la seta. Ahora sí va a ser necesario para la seta, como tienen bastante contenido en agua, si tiramos las setas a un sartén que esté templado o frío, se van a salir todo el agua fuera y van a perder todo el sabor. Entonces siempre para las setas, si está por encima de a 200 grados o más, perfecto. Un golpe fuerte, unos segundos, y justo cuando estamos acabando, la sal y la pimienta. Nunca antes. La sal siempre saca la humedad fuera. Entonces no nos interesa quedarnos sin humedad. Vale. En lo que se va calentando esto, que se va a calentar en nada, porque es una inducción, vamos poniendo los huevos, ¿vale? Tres huevos enteros, ¿vale? Y con el último solo queremos la yema, ¿vale? Usar la propia cáscara del huevo para sacar la yema. Podéis usar la mano si queréis, si nos da asco. O hay un truquito con una botella vacía, lo tiráis en un plato, apretáis la botella y al soltar sube solo la yema. Os quedáis con la yema solo en la... En lo que va subiendo el aceite y la temperatura, podemos aprovechar y tostar un poco el pan, ¿vale? Como vamos a echar sal también en la seta y ahora también salaremos un poco la patata, ¿vale? La cantidad de sal que pongamos en el huevo será muy poca, ¿vale? Entonces, un pellizco de sal pequeñito, unas 3 vueltas de pimienta, o 4 o 5, la que os gusten. Yo me gusta mucho la pimienta negra, y más si es fresca. Intentar vigilar bien el pan, porque como estamos con la sartén al tope para que suba la temperatura, no queremos que se nos queme, ¿vale? Ahora que tenemos el pan doradito más o menos, lo dejamos fuera. Ya tenemos a 214 la sartén, así que es el momento de añadir el aceite. Esperamos unos segundos a que el aceite se caliente. Y añadimos las setas. Aguantamos unos segunditos para que se tueste bien las setas, ¿vale? Vale. Cuando se vayan cogiendo un color doradito aproximadamente, las sacaremos. Sacarlas a un plato, no al huevo, para que no afecte la temperatura del huevo, porque si salen de aquí a 200 grados y lo metemos ahí, va a cojar el huevo. Y no nos interesa que coja el huevo, ¿vale? Bueno, ahí están. Justo ahora vamos a sacar sal, pimienta y las removemos un poco, ¿vale? Sacamos. Bueno, aparte de ser una receta fácil, vamos a asociar poco. Vamos a usar una sartén para todo. Vale, el huevo. Rompemos un poco los huevos. Y añadimos la patata que teníamos antes. Vamos a apagar la sartén y la sacamos fuera, porque para hacer el revuelto nos interesa que esté entre 70 y 90 grados. Entonces vamos a esperar que se enfríe un poco. Añadimos la seta. Como hemos salteado la seta primero, no se nos va a quedar ese color gris en el revuelto, ya que hemos sellado la seta por fuera, que no suelte ese color grisáceo que suelta, que es el agüilla que pierde la seta. Entonces, al tenerla ya aquí, vemos que el huevo sigue naranja, la patata también, y no pierde, ¿vale? Lo mejor para hacer este tipo de revuelto, que vamos a estar removiendo todo el rato en una sartén antiadherente, es esto de aquí, una varilla de goma, ¿vale? Para que no raye la sartén, ya que vamos a estar moviendo todo el rato, y si rayamos la sartén... Así que como esto está frío, en cuanto lo echemos bajará la temperatura unos 20 grados, 30 grados a lo mejor, entonces hay que ser rápidos y mover rápido, ¿vale? Entonces, lo dejamos preparado ya. Añadimos, ¿vale? Y empezamos a mover. Estoy ya fuera del fuego, no me hace falta fuego, ¿vale? Y con la temperatura que tiene la sartén, lo he echado, ha bajado ya a 130.
Y el revuelto ya está. Ya lo tenemos. De aquí pasamos al plato, ¿vale? Lo aplanamos un poquito bien, ¿vale? Tiene que quedar cremoso, no seco. Ponemos el pan y un poquito de cebollino. Y lo tenemos.